en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha, de La Mancha no, de la cancha. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy un vídeo en el que me voy a salir un poco de lo que es estrictamente la planificación de una jornada semanal, pero quiero mirar un poco más allá, más a largo plazo, para hablar de calendario. O sea, que sabéis que aquí puntualmente os traigo análisis del calendario, en este caso calendario del mes de febrero. Se estabiliza todo bastante, no vamos a tener parones, no vamos a tener aplazados, crucemos dedos. Sí que es verdad que todavía entre semana hay bastante movimiento con Copa del Rey, vuelven competiciones europeas, pero tenemos la estructura habitual, con partidos fines de semana, sin intersemanales. Entonces febrero es un mes tranquilo, un mes que podemos planificar. Tenemos 4 jornadas y vamos a dar, como siempre, primero un apartado con tips, con consejos previos y después vamos a analizar a todos los equipos a ver cuáles son los más y menos recomendables. Vamos con el vídeo. Como siempre, empezamos con una foto fija. Vamos a organizarnos, a estructurar lo que va a ser el mes de febrero. Sabéis que febrero, mes más corto del calendario, aunque este año es bisiesto, vamos a tener 4 fines de semana con fútbol, 4 jornadas de liga, comenzando por la del 3-4 de febrero. Vamos a tener intercaladas 2 eliminatorias de Copa del Rey, en este caso una eliminatoria, pero es partido ida y vuelta. Las semifinales, ahora lo veremos en los consejos, pero mucho ojito a los equipos que se clasifiquen. Pero lo más importante es que febrero trae de vuelta las competiciones europeas. Champions League, las Champions, como veis, se estructuran los partidos de ida de octavos en 2 semanas. Entonces, unos equipos juegan una semana, otros otras, pero todos son partidos de ida. Diferente pasa con Europa League y con Conference League, que sí que son rondas previas. Hay algunos equipos que descansan, pero otros que no, como es el caso del Betis, sí que tienen que jugar una ronda extra para acceder a la siguiente fase. Esto es lo que tenemos, y con esto, con este mapa estructural que nos hacemos, vamos a ver estrategias que podemos seguir el mes que viene. Aquí vamos con esos tips, esos consejos a simple vista. Vamos a ir poco a poco detallándolos. En primer lugar, competiciones europeas, vuelve la Champions. Eso es lo que os acabo de advertir. Equipos españoles que juegan Champions, sabéis que son Barça, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Los 4 tienen compromiso de octavos de final. Tenemos que prever posibles rotaciones cuando se acerquen esos partidos. Hay que tenerlo en cuenta. Jugadores de estos equipos, ya a estas alturas muchos los tenemos en nuestras plantillas. Tener cierto cuidado, sobre todo en aquellos equipos que jueguen martes, sobre todo la jornada previa. Puede haber bastantes rotaciones preventivas, dosificar minutos, y eso siempre nos complica la vida. En el team número 2, semifinales Copa del Rey. No sabemos todavía quiénes van a ser los 4 semifinalistas del torneo del CAO, pero llegado ese momento van a priorizar esa eliminatoria. Van a ir con lo mejor, los titulares, y van a guardar antes y posiblemente hasta después a muchos de sus mejores jugadores, sobre todo si son equipos que no están acostumbrados a llegar a estas cotas. Entonces no podemos actuar con mucha previsión de momento, pero llegado el caso es un aspecto que debemos manejar. Importante el consejo número 3, fin de la Copa África-Asia. Ya poco a poco van a empezar a ir goteando jugadores que van a venir de vuelta a sus equipos. Algunos van a comenzar a eliminarse, unos más pronto, otros seguirán avanzando rondas, pero como tarde, a mediados de mes, todos van a reincorporarse a la liga. Ya veremos cómo aterrizan después de tanta inactividad, después de haberse ido a jugar otra competición, porque aquí el tren ha seguido en marcha, pero puede haber posibles chollos interesantes. Quizá está acercándose el momento de que podemos empezar a fichar a esos Take Kubo, a esos Iñaki Williams, a esos Chadi Riad, sacrificios que tuvimos que hacer en su día para venderles, ahora han bajado de precio y quizá podemos estar avispados y empezar a comprarlos porque nos pueden ayudar de cara a final de febrero. Tip número 4, la jornada 23 y las posibles rotaciones. La 23 es la primera de febrero y os la voy a mostrar muy rápidamente. Es esta. Puede haber ciertos cambios. Sabéis que cuando hay eliminatorias coperas, antes de confirmarse horarios, siempre se puede trastocar algún que otro horario, pero ya son pocos equipos implicados, no creo que varíe mucho respecto a esto. Entonces vamos a priorizar equipos que abren jornada. Me encanta ese Athletic Club Mallorca,
Vamos a intentar hacernos con jugadores de Athletic Club para este partido porque nos van a dar certezas, vamos a saber qué jugadores juegan o no. Y también me parece importante esta jornada porque es posterior a que se recuperen los aplazados, si recordáis bien, que en su día no se jugaron por la Supercopa, correspondientes a la jornada 20. Entonces, previa a esta jornada, habrán jugado entre semana 6 equipos: Barça, Osasuna, Rayo, Atlético de Madrid, Getafe, Real Madrid. Y esos equipos, a lo mejor, según el minutaje que haya habido, pueden tener un fin de semana posterior con algunos cambios sorprendentes. Tengamos cuidado con estos 6 equipos. Quizá puede ser la jornada liguera más peligrosa a priori, pero es como la que tenemos primero. Podemos tener ese margen para prepararla bien. Os quería anticipar que ya sabemos horarios y sabiendo esa previsión podemos asegurar con jugadores de Athletic Club, con jugadores de Valencia, esos equipos que juegan antes y que vamos a tener mayores certezas. Y para acabar, quinto consejo, y para mí el más importante, porque es también un debate que podemos abrir, es si febrero puede traer diferentes estrategias. Cuando hablo de estrategias, hablo de estrategias más agresivas, menos conservadoras. La gran pregunta, ¿seguimos priorizando la economía? Estamos hablando de que ya solo nos queda febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses de competición. Nos quedan 15, alrededor de 15, entre 15 y 20 jornadas. Son jornadas, todavía hay mucho que recorrer, tenemos que seguir gestionando la economía, no podemos hacer despilfarros, no tenemos todavía que dejarnos llevar por la locura, pero sí que es verdad que un gradito podemos subir. Podemos ya dejar de ser puramente amarrateguis, también depende de cómo vayamos en nuestras ligas, la gestión que hayamos hecho, pero sí que es verdad que es momento de empezar a apretar un poquito el acelerador, subir una marcha con margen todavía para apretar más a los meses posteriores, pero febrero yo creo que es el mes para dejarnos ya del puro conservadurismo y empezar a ser más agresivos en el mercado. Si tienes un jugador que lo quiere, pesa por él. Si tienes que sobrepagar un poco, ya podemos sobrepagar un poco, porque cada vez los puntos son más importantes, porque cada vez luego van a quedar menos jornadas para recuperarnos. Puntos que consigamos ahora a la cazuela ya son nuestros y son puntos que nos tendrán que recortar nuestros rivales y cada vez tendrán menos margen para ello. Entonces no me malinterpretéis, no digo que hagáis despilfarros, no sobrepaguéis, no hagáis cláusulas locas, todo con mesura. Pero yo creo que ya no es necesario el compra-venta, dinero, no hay que estar mirando nuestra cuenta bancaria ya como locos todos los días. Que sí, la economía siempre hay que cuidarla, siempre hay que hacer estrategias razonables. Pero yo creo que febrero ya es un mes para ser mínimamente, matizo, más agresivos. Y vamos ya a analizar pormenorizadamente, equipo por equipo, para ver el grado de dificultad y cuáles son los equipos más y menos recomendables. Lo vamos a hacer, como siempre, en la página de referencia en clave fantasy, que es Analítica Fantasy. Empezamos por el Athletic Club de Bilbao. Tiene un calendario, la verdad, para mí, bastante mixto, pero fácil de gestionar. Solo os quiero poner una alerta. Cuando estoy grabando esto, estoy anticipando contenido, no sé todavía si Athletic Club se ha clasificado o no para semifinales de Copa del Rey. En caso de que se clasifique, ojito, porque la prioridad va a pasar a ser la Copa. Y en ese caso la Liga quizá nos comemos alguna rotación o baja el pistón Athletic Club y pasa a ser menos recomendable. Pero en principio no lo sabemos. Vamos a analizar puramente lo que es el calendario liguero. Partido en casa contra Mallorca y partido a domicilio contra el colista, Almería. Bien. Podemos apostar por jugadores de Athletic Club, primera quincena de febrero, y luego podemos empezar a soltar lastre, porque se vienen partidos contra Girona en San Mamés y visita al Betis, que ya no son partidos tan decantados para los vascos, sino que son partidos de pronóstico más abierto, en los que las puntuaciones también pueden ser más aleatorias. Entonces, jugadores tan caros quizá no me compense de cara a segunda quincena de febrero, pero de momento calma y de momento se puede ir fichando. Pasamos a Atlético de Madrid, muy similar. Lo que os digo de Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid, muy similar. Todavía no sé si ha pasado a semifinales de Copa del Rey. Ojito el escenario que se le abre al Atlético de Madrid en caso de acceder a unas semifinales coperas, porque estaríamos hablando que en febrero vuelve la Champions, octavos de final contra Inter, que tendría además una ronda previa a una posible final de Copa del Rey, y todo eso con compromisos ligueros que ahí veis la dificultad. Con lo cual, la prioridad del Atlético de Madrid pasaría a ser la Liga a un segundo plano. Eso
está clarísimo. Y eso a nivel fantasy nos preocupa, porque conlleva posibles rotaciones, incertidumbre, falta de ensayos, y jugadores del Atlético de Madrid puede ser un mes para tenerle bastantes alergias. Si a eso le sumamos que se inicia con 2 partidos a domicilio, uno en el Bernabéu, que el Madrid vendrá además con ansias de revancha, otro en el Sánchez Pizjuán, que nunca es fácil, aunque todo puede pasar. Es cierto que luego se suaviza. Tienes partido en casa ante Las Palmas y visita Almería. Puede ser recomendable el Atlético de Madrid ahí, pero también te pilla entre medias el partido de ida contra Inter y eso no hace gracia, porque puede haber rotaciones inesperadas y dosificar a los peces gordos. Igualmente, Atlético de Madrid, al contrario que Athletic Club, no recomendable. Primera quincena, luego podemos empezar a fichar, pero siempre midiendo mucho y con pies de plomo. Osasuna, uno de los primeros equipos interesantes. Os los podéis seguir apuntando porque es esos equipos de media tabla que a lo mejor nos renta apostar por ellos este mes. Ya se han quitado la Supercopa, ya se habrán quitado ese aplazado que tienen de por medio. Entonces Osasuna se va a centrar en lo que toca. Imagino que la prioridad será hacerse fuerte en casa. Esos 2 partidos contra Celta y contra Cádiz, yo quiero tener jugadores de Osasuna. Los podéis fichar de cara al partido contra Celta y lo mantenéis hasta que pase el partido contra el Cádiz. Contra la Real Sociedad, obviamente, ahí buscamos mejor otras opciones, pero esos 2 partidos como local en el Sadar a mí me gustan bastante. Me parece que es un calendario algo mixto porque los 2 partidos a domicilio son complejos, pero sí bastante aprovechable. Podemos fichar los chollitos, tipo Areso, tipo Moy Gómez, tipo Rol García, tipo Iker Muñoz, Sergio Herrera. Son jugadores que nos pueden rentar calidad-precio en este mes de febrero. Vamos con el Cádiz. Estamos hablando de un equipo con entrenador nuevo, mucha incertidumbre, un equipo la verdad que está lejos de demostrar una versión competitiva, pero no tiene mal calendario para iniciar una nueva etapa y para cambiar dinámicas. De ahí a recomendar apostar por el Cádiz con mucho cuidado. De momento solo apostaría por los Robert Navarro y por jugadores a lo mejor muy baratos sin ningún margen de riesgo. Es verdad que tiene partidos contra Osasuna, contra Celta, contra Betis, contra Villarreal. Todos son equipos en los que puede competir, pero también casi diría que en ningún partido el Cádiz es favorito. Sobre todo los 2 primeros, visita la Cerámica, luego recibes al Betis. Creo que el Cádiz no es favorito en ninguno de los 2. Tampoco en el Sadar y si acaso puede ser más recomendable en el último partido del mes en casa contra el Celta. Ninguno es imposible, pero tampoco, según está el Cádiz, ninguno estaría para apostar por él. Creo que sigue siendo un equipo que tampoco debemos entrar demasiado, solo esperar a ver cómo Pellegrino afianza sus ideas, cómo este equipo empieza a rodar y ya veremos si eso no es recomendable con el paso de las jornadas. De momento, yo creo que mejor olvidarnos. Vamos con el Deportivo Alavés, un equipo que ha tenido un calendario bastante amable en el mes de enero y obviamente ahora vienen curvas. ¿Que puede competir? Sí, sobre todo porque tiene 2 partidos en casa. De hecho, 3 de los 4 del mes son en casa. Eso hace que el Alavés se puede seguir alineando, se puede seguir fichando, podemos seguir manteniendo a los Rioja, a los Carlos Vicente, a los Javi López, a los Guevara, Gorosabel y compañía que han inflado mucho su valor por las buenas actuaciones recientes. No sé cómo habrá quedado el partido contra el Almería, pero ahora le vienen bastantes miuras. Recibir al Barça, luego recibes al Villarreal, vas a jugar al Villamarín y acabas recibiendo al Mallorca. Ese sí es un partido más igualado para terminar el mes. Los 3 primeros son duelos complicados, pero veo al Alavés plantando cara al Barça, como le plantó cara en su día al Madrid, veo al Alavés plantando cara al Villarreal, veo al Alavés siendo un equipo bastante digno en el Benito Villamarín como lo fue en el Sánchez Pizjuán, entonces se puede seguir teniendo, pero ya no es ese equipo ultra recomendable que ha sido durante el mes de enero. Calma, sobre todo para empezar, esos duelos contra Barça y Villarreal, aunque sean en casa, yo animaría a tener calma, sobre todo en versión defensiva. Esos Gorosabel, esos Rafa Marín, esos Javi López, esos Sivera. Tiene pinta de que aunque el Alavés compita, también va a encajar, va a sufrir en defensa. Son equipos peligrosos que tienen arsenal ofensivo contra los que se va a enfrentar. Entonces, desde ese punto de vista, cuidado. Vamos con el Barça. Lo mismo que decía anteriormente, no sé si habrá pasado ronda contra Athletic Club de Bilbao o no. Si se le juntan semifinales de Copa, con también compromiso en Champions, con además compromisos ligueros en los que no puede fallar, puede ser un mes bastante complejo. Buenas noticias para el Barça, recupera Ter Stegen, seguramente ya haya dejado atrás esa crisis, a ver cómo se afianzan algunos jugadores, puede volver también Rafinha. Deberíamos ver una mejor versión del Barça coincidiendo con el mes en el que se va a jugar todo. A Xavi se le va a medir si llega o no a una final de Copa del Rey, a lo mejor cuando estáis viendo esto ya está eliminado, y también por lo que pasa en esa eliminatoria contra el Nápoles. Entonces, en clave liga, me parece que el calendario es muy, muy positivo para el Barça, visita a Alavés,
que no acaba de ser un desplazamiento fácil, pero creo que sobre todo a partido cerrado, a nivel defensivo, creo que el Barça puede puntuar bien, puede rascar buenas puntuaciones allí. Luego recibes al Granada, lo único que me da miedo ahí son posibles rotaciones. Luego visitas a Celta, otro equipo que está sufriendo bastante en ambas áreas y el Barça se debería imponer. Luego es verdad que tienes al Nápoles, que el partido es el miércoles, que me parece que eso es positivo porque no va a haber tantas rotaciones, aunque el partido de Celta vamos a ver si acaba siendo sábado o domingo, pero en principio no debería haber tantas rotaciones. Luego además tienes un partido en casa a priori cómodo contra el Getafe. No es mal calendario el liguero, el Barça. Ha venido el Barça de jugar contra equipos de a priori mayor potencial y ahora, si vemos a la vez Granada, Celta y Getafe, no son equipos que a priori asusten. Entonces el Barça es un equipo para apostar, siempre con ese asterisco de que va a jugar otras competiciones que van a ser prioridad. Vamos con el Getafe, ojito, porque es de los pocos equipos que va a tener 3 partidos fuera y 1 en casa, y eso afecta, y más en un equipo que le está costando comportarse fuera del Coliseum y que además viene encajando goles. Y además no son visitas fáciles, son campos donde yo no apostaría especialmente por defensas. Betis, Villarreal, Barça. Son 3 visitas complicadas para los chicos de Bordalás. Es verdad que el Getafe ha dado la cara en campos complicados esta temporada, pero a ver cómo se comportan estas 3 salidas. Sí que es verdad que entre medias nos pilla un Getafe-Celta, que me parece que ahí sí que son recomendables jugadores del Getafe, pero yo no planificaría mi gestión con jugadores del Getafe en base a una jornada cuando el resto del envoltorio deja más dudas que certezas. Un equipo para este mes de febrero dejarlo aparcado. Vamos con Girona, el líder en estos momentos de la competición, que veremos si es capaz o no de pasar a semifinales de Copa. Lo mismo digo, me vuelvo a reincidir, no lo sé. Y eso cambiaría obviamente todo, porque el tener o no partido entre semana al Girona le cambia. Pero es que el Girona, el inicio de mes es clave. Sus aspiraciones ligueras pasan por ese partido contra la Real Sociedad en casa y por esa visita al Bernabéu, y luego además visita a San Mamés. Son 3 partidos donde el Girona se va a medir sus aspiraciones ligueras. Cuántos puntos sea capaz de sacar, sobre todo en las 2 visitas consecutivas a Real Madrid y a Athletic Club, porque contra la Real Sociedad, sobre todo la Real Sociedad, que sé, porque ese partido sí que se ha jugado, que está en semifinales de Copa, Real Sociedad va a priorizar la Copa. Entonces ese partido contra el Girona seguramente no vaya con un 11 del todo competitivo. Pero contra Real Madrid y Athletic Club, esos partidos son 2 exámenes muy importantes para medir a este Girona. ¿Sigue siendo recomendables jugadores del Girona en este mes? Sigue siendo recomendable, sobre todo ofensivamente, porque el caudal ofensivo del Girona va a seguir provocando mucho contra cualquier rival. Es un equipo que tiene mimbres para herir a cualquiera que tenga enfrente. Pero a mí me da miedo sobre todo la defensa. Yo creo que Athletic Club, Real Madrid, Real Sociedad son equipos que tienen muchos mimbres para hacer daño a defensa del Girona. Entonces me olvidaría de los Gazzaniga, de los Blind, de los Eric García, y que eso diría que también incluso de los laterales. Es verdad que tanto Miguel como Couto pueden sumar ofensivamente, pero yo creo que es un calendario bastante complejo. Sí que es verdad que al final tenemos para rematar el mes un Girona-Rayo, ahí sí, pero nos pilla demasiado lejos como para pensar en ese partido. Calendario muy difícil y muy exigente para el líder. Calendario muy extraño del Granada. Muy extraño porque tiene 3 partidos en casa, pero el partido que tiene como visitante es en Barcelona. Es el calendario, es el mes que va a marcar si el Granada es aspirante a salvarse o no. Os doy un consejo, ¿vale? Esto es ya cuestión mía subjetiva. Cuando acabe este vídeo, echar un ojo a los clausulados que podéis hacer del Granada con vistas al mes de febrero. A mí me gusta partido en casa contra Las Palmas, partido en casa contra Almería, partido en casa contra el Valencia. Me gusta esa triada de partidos, de un Granada que tiene que ser competitivo, un Granada que se viene reforzando mucho. Tienen que puntuar muy bien en esas jornadas los Uzuni, los Bryan, los Gonzalo Villar, los Gumbau, los Batalla, en general, chollitos que a precio bajo nos podemos llevar, pueden ser muy rentadores en este mes. Obviamente, en la visita al Barça pasamos de ellos, nos olvidamos, pero para las otras 3 jornadas son muy aprovechables. Equipo bajo el radar, apuntaros este tip, equipo bajo el radar del mes de febrero, el Granada. Vamos con el Celta. Al contrario del Granada, soy bastante pesimista con el Celta y con el futuro de Benítez. De hecho, viene de ser eliminado de la Copa del Rey y un equipo que le está costando mucho, no hay un 11 que se acabe de consolidar, y el calendario, sin ser extremadamente difícil, sí que tiene 3 partidos a domicilio.
No sé si incluso es mejor, porque el Celta creo que le puede la presión en Balaídos. El partido en Balaídos además es contra el Barça. Se le suele dar bien el Barça al Celta en casa, sobre todo a Iago Aspas. Es un partido que pueden llegar a competir, aún así va el Barça favorito. Y los otros 3 partidos a domicilio, todos los puede llegar a competir, pero claro, tampoco me voy yo a fiar demasiado como para apostar por el Celta en visitas al Sadar y a Getafe. Quizás a Cádiz algo más me puedo llegar a fiar, pero a saber cómo estará ese 25 de febrero el Cádiz y el Celta. Son 2 equipos que pueden cambiar mucho de aquí a allí. Entonces no vamos a hacer análisis tan a largo plazo. Si me quedo a corto, lo que veo ahí es que el Celta tiene 2 partidos seguidos fuera y que a mí me dan pereza. Creo que son campos donde es difícil brillar estadísticamente en Fantasy. Sadar y Coliseum, difícil brillar en Fantasy para los equipos visitantes, y luego viene Barça. Yo pasaba del Celta. Ya veremos si a final de mes, según se acerque el partido contra el Cádiz, podemos ir fichando a algún jugador, pero a corto plazo no me complicaba la vida. Vamos con el Mallorca. Mallorca, un equipo que este mes de febrero va a recuperar efectivos. Tampoco sé si ha eliminado o no al Girona en Copa. Periolino es favorito, pero en Copa un partido todo puede pasar, y más jugando en casa. Si hubiera el Mallorca pasado a Copa, imagino que priorizará la Copa, porque unas semifinales de Copa no se llega todos los días. De no ser así, obviamente pasa a ser más recomendable en Liga, y habrá muchas menos rotaciones en los primeros partidos. Tiene visitas, además en modo sándwich, porque empieza fuera, luego tiene 2 en casa y luego vuelve a desplazarse. Un calendario, la verdad, bastante complejo de analizar, el del Mallorca, porque además los partidos en casa uno me gusta, uno no. Los partidos de fuera uno no me gusta y otro ya veremos. Entonces es muy complicado. Es moneda al aire. Para empezar, San Mamés no querría alinear jugadores del Mallorca, pero luego quizá en casa contra el Rayo sí, pero si hubiera clasificado para semifinales de Copa, la cosa cambia. Luego, Mallorca en casa contra la Real, me da bastante pereza alinear jugadores del Mallorca, creo que es un equipo que tiene todo para que se le atragante, y luego visita al Alavés me parece demasiado lejos y demasiado igualado. Entonces, si me tengo que decantar, diría que el Mallorca también es equipo para entrar lo mínimo. Rayo Vallecano, otro equipo que, como hablaba antes del Celta, veremos si el entrenador se acaba manteniendo en el cargo, porque la racha es negativa y sobre todo las sensaciones, que a veces marcan mucho más que los resultados. El mes de febrero además es bastante complejo, sobre todo el final. El Rayo sigue siendo un equipo que debemos esquivar. No quiero ni Leyeuns, ni Dimitrieskis, ni Trejos, ni Valentines, ni De Frutos, ni Isis, ni Álvaros. No me quiero complicar la vida. Acaba el Rayo el mes recibiendo al Madrid y visitando al Girona. No quiero saber nada del Rayo en esos partidos. Y me puedes decir, bueno, pues lo aprovechamos a principio de mes, ya, pero tampoco me entusiasma. Contra Sevilla en casa y en Mallorca, pues te diría que contra el Sevilla puede ser un partido igualado, que a ver de qué lado cae, pero yo no voy a planificar mis estrategias y fichar jugadores del Rayo para un partido solo. Si de rebote te cae alguno, pues lo alineas contra el Sevilla. Pero luego venta, yo no quiero jugadores del Rayo ni en Mallorca, ni contra el Madrid, ni contra el Girona. Nos olvidamos de la franja. A ver qué tiene el Betis. Un Betis que debería recuperar efectivos en ese partido contra el Getafe. Se habla de Ayoce, se habla de Ruibal. Un buen partido para empezar y un buen calendario. Me gusta recibir al Getafe y viajar a Cádiz. Y luego además recibes a Alavés. Tienes 3 partidos de 4 en casa. Apuntaros. Segundo tip. Además de jugadores del Granada, buscad jugadores del Betis. Isco, tenéis que ir a por él por muy caro que sea. Johnny Cardoso puede ser chollo. Marroca un cumplidor. Chadi Riad, que debe de estar volviendo. Tiene que ser vuestro. Petzela, Ruiz Silva. Y vamos a ver qué pasa con la delantera. Ayoce si vuelve y cómo vuelve, ahí sí que hay más incógnitas. Pero en principio me gustaría tener jugadores del Betis contra Getafe, contra Cádiz y contra Alavés. Contra el Athletic Club también os diría que se pueden llegar a tener porque el partido es en casa. Entonces, en principio, uno de los equipos más recomendables del mes de febrero, el Betis. El Madrid, al igual que hablábamos antes del Girona, también se juega el Madrid y la Liga. Es que se va a decantar el mano a mano Madrid-Girona, lo vamos a solventar en estos partidos. Porque hemos visto el calendario del Girona contra partidos con Real Sociedad Athletic Club, pero es que también el Real Madrid tiene partido contra el Atlético de Madrid y luego contra el Girona. Y entre medias tiene la eliminatoria contra el Leipzig. Mes complejo, es verdad que el Real Madrid está libre de la Copa del Rey, pero aún así tiene que ir con todo recibiendo al Atlético de Madrid, tiene que ir con todo recibiendo al Girona, luego además tiene partido de ida contra el Leipzig, luego recibe al Rayo Vallecano, o mejor dicho, visita al Rayo Vallecano y acaba recibiendo al Sevilla. Es muy recomendable el Madrid, sobra decirlo, de mediado de mes para el final, pero a principio de mes es complejo. Sí que es verdad que los 2 partidos son en casa.
Los dos partidos son en el Bernabéu, contra Atlético de Madrid y contra Girona. Es decir, yo iría tranquilo alineando jugadores del Real Madrid en esos partidos, pero está claro que la dificultad es más que posteriormente contra el resto de rivales que vendrán en febrero. Y además vuelve la Champions, que el Madrid ya sabéis que es su competición fetiche. Entonces, el Real Madrid siempre recomendable, pero los dos primeros partidos son muy complicados. Pasamos a la Real Sociedad. Va a tener partido de Copa, eso ya es impepinable. Va a tener semifinal copera, además le va a venir luego eliminatoria de Champions. La Real es un equipo en Liga para no meternos ahí. Yo ya lo adelanto, yo no me voy a meter. Otro consejo que os doy, no nos metemos con la Real Sociedad en Liga en febrero. Y Manolo puede hacer de todo. Puede haber imanoladas de meter ahí a 11 canteranos para jugar en Girona, por ejemplo, en vísperas de Copa del Rey. O antes de jugar contra el PSG, o después, en ese partido contra Osasuna o contra Mallorca, te puede aparecer cualquiera en los 11. Entonces, más allá de que el calendario sea mejor o peor, me parece que el tema rotaciones y el tema imprevisibilidad lo decantan para que sea un equipo poco recomendable. Partido contra Girona en Girona, mal empezamos, luego recibes a Osasuna, que siempre se le suele dar bien, por ahí bastante tranquilo, luego tienes visita a París, luego visitas al Mallorca y luego recibes al Villarreal. No está mal para acabar, no está mal, pero como no sabemos, además ahí está la vuelta de Copa, igualmente la Real Sociedad, mi consejo es que no sobrepaguéis, no sobreprotejáis a ninguno, por gordo que sea, por mucho que tengan un buen partido un día, calma, pies de plomo y no vamos a abusar de jugadores de la Real. Vamos a pasar al Sevilla, otro equipo en apuros. Necesita reaccionar sí o sí. Y no es fácil, porque al final vas a visitar Vallecas, todo puede pasar ahí, pero juegas fuera de casa, recibes a Atlético de Madrid, nada fácil, visitan Mestalla, que os cuenten otros equipos cómo les está yendo a visitar Mestalla, y luego acabas visitando el Bernabéu. Es que vaya dos partidos para finalizar el mes. Visita Mestalla y visita el Bernabéu. Ahí no quiero seguro jugadores de Sevilla. Si además le unes el partido contra el Atlético de Madrid, ya son 3 partidos consecutivos que no los quiero. Y el primer partido, además fuera de casa contra el Rayo, paso. No apostamos ni por Sergio Ramos, ni por Ocampos, ni por Rakitic, ni por Suso, ni por el que juegue de portero, ni por Chollos del Sevilla. Otro equipo, cuanto más lejos mejor. Consejo sobre el Sevilla, lo quiero lejos de mi plantilla. Vamos con el Almería, que seguramente va a dar un susto a más de uno. Tiene un mes de febrero, la verdad que bastante mixto, visitas a Mestalla, luego recibes al Athletic Club, son 2 partidos complicados y difícil de rascar algo. Luego en Granada puede ser el típico partido que la Almería amarga a Granada. Antes hemos dicho, Granada muy recomendable, pero claro, si luego pasa lo contrario, pues obviamente puede pasar. El Granada puede pechar perfectamente. Pero yo no voy a apostar por jugadores de la Almería. Si 3 de los 4 partidos son contra Valencia, Atlético Club y Atlético de Madrid, conmigo que no cuenten. Ya de por sí es un equipo desaconsejable porque no hagan un partido todavía, pues imaginaros con este calendario. Por mucho que haya competido contra Girona, contra Real Madrid, contra Barça y demás, pero yo no me voy a complicar la vida con la Almería en este mes de febrero, con calendarios y contra rivales de tanta dificultad. Vamos con la Unión Deportiva Las Palmas, que ha dejado atrás un mes de enero en el que se ha enfrentado a Barça y Madrid. Un mes de enero que ha sido buenísimo en cuanto a resultados. A ver qué tal se da febrero. Las Palmas, que va a tener 2 partidos en casa y 2 fuera. Un calendario, la verdad, bastante razonable. Empieza con visita a Granada, que ahí puede rascar algo. Está mostrándose sólido a domicilio. Luego recibes al Valencia. En teoría, y Las Palmas tiene que ser favorito, aunque sea partido de tú a tú. Luego visitas el Metropolitano y acabas recibiendo a Osasuna. Entonces diría que 3 de los 4 partidos son factibles para competirlos. Podemos seguir apostando por todos los jugadores de todas las líneas de Las Palmas. Vallés, Mica Mármol, Cardona, Kirian, Moleiro y los cholletes tipo Sandro y compañía. Ya veremos qué pasa, si vuelve Saúl Coco y otros jugadores que pueden ir surgiendo, incluso fichajes en esta última semana de mercado. Las Palmas, equipo que puede ser recomendable. Tampoco tiene ningún partido que diga yo es 100% all-in para apostar por ellos, pero sí que es cierto que quitando visita al Atlético de Madrid, el resto me gustan para apostar por los canarios. Vamos con el Valencia, prácticamente lo hemos visto ya, porque hemos visto contra quién se iba a ir enfrentando, y si vemos los rivales es para también hacer un tercer parón en nuestro vídeo e ir a ver qué jugadores del Valencia tengo a mano, tengo al acecho, tengo a tiro de clausulazo, porque si vemos que se va a enfrentar a Almería, a Las Palmas y a Granada, estamos hablando de los 3 recién ascendidos, estamos hablando de que 2 de los que están en puesto de descenso se va a medir contra ellos. Y luego además visita Las Palmas, recibes al Sevilla, que recibir a este Sevilla es casi un chollo, calendario niquelado para el Valencia.
podemos apostar, vamos, además es que puntúan de locos. Hugo Duro, Diego López, Fran Pérez, Pepelu, Javi Guerra ya veremos si recupera el estatus, cholletes como Yarenchuk que puedan salir por ahí, defensas, Gayama, Mardasvili, fichar, clean, caja, es mes para hacernos de oro con el Valencia. Y por último el Villarreal. Sí o sí necesita dar un paso al frente el Villarreal. Entonces vamos a analizar su calendario antes de que le venga la vuelta de la competición europea. En casa contra el Cádiz, bien, visita a la Alavés, bien, recibes a Getafe, bien, y visitas a Real Sociedad, complicado. 3 de 4 asequibles, 3 de 4 podemos apostar. Me gusta el calendario para el Villarreal, un Villarreal que estará reforzado, un Villarreal que espero que defensivamente sea más sólido y que los de ataque se conecten. Si juntas a los Gerard, a los Sorlot, a los Baena, a los Guedes, ya veremos los minutos de Akomach, ya veremos si vuelve Parejo. Son jugadores que además con la solidez que le puedan dar Bailey y el resto de fichajes, me parece que podemos aprovecharlo en los 3 primeros partidos. Vamos a fichar también jugadores del Villarreal, con más miedo, porque sigue siendo un equipo que nos da más la de arena que la de cal, pero aún así me parece que el mes perfecto para la reacción de los de Marcelino es febrero. Y hasta aquí el vídeo del calendario, analizando calendario. Me podéis poner en comentarios qué os parece, como siempre darle apoyo, darle like para que el vídeo llegue a más gente, suscribiros si no lo hayáis hecho, ya somos más de 3000 y yo más que agradecido, y vamos a estar creando contenido aquí durante todo febrero, semana a semana, para ver cómo va avanzando la competición. Nos vemos aquí en próximos vídeos. Además tenemos mucho que hablar esta semana, así que gracias por el apoyo y hasta la próxima. Chao, chao.